Jesús es el Señor. Amados hermanos, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de poder disfrutar de su santa palabra en esta hora en que el Señor nos permite conectarnos para disfrutar. Estamos acá para entrar en el mensaje 3 de este alimento diario que se llama Embajador de Cristo. Como sabemos, el título de la semana es Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Y eso está en Hebreos 7:21, que dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias al Señor por esta serie de mensajes que han sucedido a varios de los mensajes que estuvieron basados en los libros, el libro de 1 Corintios, el semestre anterior, y recientemente 2 Corintios, donde se nos muestra que hay un nuevo ministerio que tiene, un nuevo pacto que tiene un nuevo ministerio donde hay muchos ministros. Y el Señor nos dio una sorpresa cuando a través de nuestros apóstoles y profetas comenzó a mostrarnos una revelación inédita en el libro de Juan, desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y damos gracias al Señor por eso, porque es una palabra muy actual para el momento en que estamos viviendo, en que el misterio de iniquidad está muy intenso. Cuando las tinieblas se intensifican, también en la Biblia se ve que la luz de Cristo, el Espíritu 7 veces intensificado, con sus 7 lámparas de fuego, comienza a operar poderosamente. Es así como hemos visto en el libro de Juan, cuando el Señor en el capítulo 13 estuvo ahí disfrutando de la última Pascua y estableció también la mesa del Señor. En el capítulo 13 de Juan, versículo 10, dice, cuando se refiere a Judas, que cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y luego que hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces, la revelación que hemos visto, unida a la que ya habíamos leído en Mateo 20:16, cuando el Señor en esa parábola dice que muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Aquí vemos una clasificación de discípulos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él comenzó a predicar el Evangelio y muchos le siguieron, algunos porque fueron sanados, otros porque fueron alimentados, o la multiplicación de los 4,000, de los 5,000, y así sucesivamente, de tal manera que cada quien tenía de pronto un interés particular, tanto que allá en Juan 6 el Señor le dijo, ustedes me siguen por la comida que perece, y les dijo a los discípulos que si querían irse, y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa debe ser la respuesta que siempre le damos al Señor cuando nos invita. Es interesante que el Señor no nos va a rogar, es una decisión personal. Él nos ama, Él nos llama, Él nos invita, pero la decisión tenemos que tomarla nosotros. A veces cuando el esposo toma la decisión,
la esposa piensa que ya esa decisión él la tomó por toda la familia. No, en este caso no, es un asunto familiar. De igual manera los hijos necesitamos tomar esa decisión de seguir al Señor. Aquí vemos también el caso de Judas. Judas estuvo, al igual que todos los discípulos, 3 años y medio, pero lamentablemente él siguió al Señor por algún interés particular. Él era el que manejaba la bolsa con las ofrendas y aún la Biblia registra que se las robaba. Entonces ese amor al dinero también impidió que él pudiera seguir al Señor. Pero gracias al Señor por los 11 que le siguieron, y ellos no solamente fueron llamados, sino que también llegaron a ser los escogidos. Ahora es nuestro turno. Nosotros en la tierra somos millones y millones de llamados, pero Dios está llamándonos ahora para algo más especial. Dios quiere que nosotros hagamos parte de su ejército y que lleguemos a ser los vencedores. En ese orden de idea, cuando llegamos al capítulo 14, el Señor comienza a revelar cuál es, podríamos decir, el plan macroeconómico que Él tiene. Pero antes, quisiéramos también recordar, con el propósito de que veamos de que esto que nosotros tenemos hoy y estamos siguiendo tiene consistencia. Eso no apareció aquí, ayer, no apareció antier. Esto tiene un origen desde que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Es así como Jesús a los 30 años es bautizado y en Mateo 3:16 Él inicia este ministerio neotestamentario de espíritu, de vida, que tiene como objetivo que nosotros podamos ser salvos, podamos ser maduros, hagamos parte de ese cuerpo de Cristo que es edificado, de esa iglesia que se convierte en la guerrera, llega a ser la vencedora, hace parte del Hijo varón. Nosotros estamos aquí para hacer parte de esa bendición tan grande que es solamente para los escogidos. Y llegar a ser escogido también depende de nosotros, porque el Señor hace el llamado, pero cada uno de nosotros decide si sigue o no. Ese día y se inició ese ministerio neotestamentario que tiene como objetivo que seamos introducidos en la gloria del Padre, y ahí el Señor, que ya había sido engendrado por el Espíritu de vida, ahora fue bautizado con el Espíritu del poder, y Él comenzó a predicar, a enseñar y a sanar. Y tenía como objetivo en ese momento, como lo revela Mateo 6, del 9 al 10, que el reino de los cielos viniera a la tierra. Él, en ese ministerio de 3 años y medio, como hemos dicho, ganó muchos discípulos, pero al final quedaron 12 cuando Matías reemplazó en el capítulo 1 de Hechos a Judas, que se había ido y se ahorcó. Y nosotros ahora vemos que una vez Jesús muere y resucita, Él sube a los cielos y Él derrama su Espíritu Santo, y ese espíritu de poder hace que esos hombres que habían sido unos hombres totalmente ineficaces en la parte espiritual, que siempre cometían errores, se dediquen a la oración durante 10 días. El Espíritu viene, luego que el Señor sopló el Espíritu en Juan 20:22 en ellos, 10 días orando. En Hechos capítulo 2 del 1 adelante se nota cómo el Espíritu de poder llega, los empodera, y ese día el apóstol Pedro, liderando a los 12, se levanta y da un mensaje basado en el libro de Joel, y ese día muchos invocan el nombre del Señor y se bautizan, y la iglesia comienza una etapa maravillosa. Ellos siguen bajo la enseñanza, la comunión de los apóstoles, partimiento del pan y las oraciones. Hacen reuniones de casa en casa, persisten en esa enseñanza y en esa práctica, y el evangelio es extendido en Israel. Pero ellos tenían que ir hasta lo último de la tierra y ellos no fueron. Vemos
cómo el Señor entonces tiene que levantar al apóstol Pablo. ¿Sí? En 2 Corintios 12:1 dice que él fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no les dado al hombre comprender. El encargo del apóstol Pablo fue con los gentiles, porque los judíos, que son la descendencia terrenal de Dios, de Abraham, perdón, se resistieron y Dios tuvo que escogernos a nosotros, introducirnos, como dicen, meternos, injertarnos en el olivo bueno, porque estábamos en el olivo malo. Entonces, ahora nosotros también a través de ese ministerio del apóstol Pablo, ¿sí?, hemos sido beneficiados. Él completa su ministerio epistolar, son 14 epístolas, él es martirizado, pero había una profecía en Juan 21:22, cuando Jesús resucitó, que Pedro le preguntó a Jesús: ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiere, y quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Algunos pensaban que era que él no iba a morir, pero no era eso lo que significaba, sino que su ministerio, que es de espíritu y vida, iba a permanecer hasta la venida del Señor. Juan entonces experimentó el ministerio de Jesús, el ministerio de Pedro, ministerio de Pablo, y ahora tiene un ministerio más completo, un ministerio conclusivo de la vida, un ministerio elevado, un ministerio que es de espíritu, que es de vida, que es profundo y que no va a parar sino hasta la venida del Señor. Normalmente cuando un ministro muere, su ministerio para, pero el ministerio de Juan sigue vigente con nosotros. Ahora tenemos que dar gracias al Señor que nos ha dado a nosotros también esa oportunidad de estar bajo ese ministerio para disfrutar de esta vida divina, de esta enseñanza, de esta comunión, a fin de que podamos prepararnos para ser parte de esa iglesia victoriosa. Es interesante que muchos de los que han participado o participaron en la época de los apóstoles fueron aquellos que se dejaron perfeccionar. Efesios 4, 11 y 12 dice que Dios puso a unos apóstoles, profetas, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios no quiere que seamos una asamblea, Dios quiere que seamos un ejército, un cuerpo, una novia, una guerrera. Y el Señor entonces nos reveló esa noche, después que Él estableció la mesa del Señor, reveló en el capítulo 14, 15, 16 y 17 cuál es el plan macroeconómico de Dios. Macro significa global, grande. Ese es los capítulos donde el Señor se revela que Él iba a abrir camino para nosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y antes pensábamos que eran unas casas que Él estaba construyendo en el cielo, cuando realmente no es eso. No, Dios, el Señor quiere que nos hacer morada en nosotros en Él en nosotros, y Él nos quiere introducir en el Padre. Y nosotros vemos también en el capítulo 14, donde Él dice que si me fuere, versículo 2, el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como hemos visto, el irse era a morir, y el vendré otra vez es el resucitar. Y Él murió y resucitó, y ahora estamos en este proceso de que Él nos introduce en la gloria, nos introduce en el Padre. Y Él es el camino, en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros entramos en Cristo, Cristo entra en nosotros, y Cristo nos mete en el Padre. Y qué maravilloso es estar en Él, maravilloso que Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Él. Entonces, vemos aquí que el Señor tenía que ir a la muerte y la resurrección
porque Él era el Hijo unigénito del Padre. Pero Él necesitaba morir y resucitar, que su humanidad fuera aprobada y metida dentro de Dios en la eternidad para que tuviera una eficacia eterna. Y eso es lo que realmente fue a hacer cuando fue a morir. Aún en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice que Él iba a regresar como el Espíritu de realidad, como el otro Consolador. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Señor muestra también en capítulo 17 de Juan, por ejemplo, en el versículo 5, Él hace una oración para que todo eso que Él anhela, Él ahora lo ora y lo confirma. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que cuando Él era el Hijo unigénito en la eternidad, ya tenía esa gloria. Pero ahora Él quiere introducirnos a nosotros en esa gloria, y es por eso que Él se encarna y Él es aprobado, y ahora va a la cruz para que esa humanidad de Él sea introducida, abre el camino para que nosotros también podamos llegar a hacerlo. Él en la tierra, cuando estuvo acá, tuvo un vivir justo, un vivir santo, un vivir glorioso. Él no buscó nada por así. Él fue aprobado por Dios Padre. En Hechos 2:22, eso se afirma muy claramente el día de Pentecostés, cuando Pedro le está predicando a los judíos que hacía poco habían crucificado al Señor, y Él con todo ese poder y esa autoridad le dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, no, ese es el 3:22, y ahora en el 2, capítulo 2, versículo 22, y dice así la palabra del Señor, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado, Él fue aprobado. Ahora, Él es no solo el unigénito en el punto de que Él es divino, Él tiene la deidad, sino que también ahora, según Hechos 13:33, dice que Él fue engendrado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El día de la resurrección, Él fue engendrado como el hijo primogénito desde el punto de vista humano, y como consecuencia Él abrió un camino para nosotros a la gloria. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de caminar ese camino, y ese camino se camina por fe, por recibir esta palabra, como hemos visto y vamos a detallar más adelante, ¿cierto? Esto inicia con la redención, la regeneración, la santificación, la glorificación. Esa es la parte nuestra. El Señor ya, su parte, ya la hizo, ya fue aprobado, y Él está humanamente, está en gloria, está a la diestra de la majestad. Ahora, el gran problema de los seres humanos, que no hemos gastado tiempo en discernir y disfrutar de todas estas cosas, es porque tenemos nuestra mente muy terrenal, apegada a los terrenales, a esta esfera tridimensional, largo, ancho, alto, el tiempo. Pero este anhelo de que introducirnos en la gloria a la luz de Proverbios capítulo 8, versículo 30, eso nació en Dios. Y es que al principio, en la eternidad pasada, el Padre y el Hijo tenían una comunión santa, justa, gloriosa, armoniosa y feliz, ¿cierto? El Hijo es la sabiduría, es el poder, y todo lo que el Padre quiso crear, el Hijo como la sabiduría y el poder lo hizo.
el Padre quedaba satisfecho. Pero en el versículo 31 dice que las delicias ahora son con los hijos de los hombres. Dios quiso tenernos a nosotros e introducirnos en esa comunión que produce una felicidad que nos lleva hasta el éxtasis. Hemos estado compartiendo en los grupos familiares de cuidado y multiplicación de que no podemos olvidar que desde el día que fuimos salvos tuvimos unas experiencias de felicidad, de gozo. Nuestros pecados fueron perdonados, el Espíritu llegó, vivimos experiencias hermosísimas, pasamos de muerte a vida. Algo grande pasó en nuestras vidas, pero no podemos quedarnos con experiencias del pasado porque nosotros necesitamos avanzar. Sí, Jesús, el Hijo, en la eternidad, Él hacía la voluntad del Padre y era su delicia, pero cuando estuvo aquí, también en la tierra, de igual manera, en su vivir humano, cuando se bautizó, el Padre pudo decir en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero no solamente fue esa vez que dijo, este es mi Hijo amado, sino en Mateo 17:5, en la transfiguración, cuando estuvo allá con Juan, con Pedro y Jacobo, se escuchó esa voz nuevamente. Y quiere decir que el Señor nos quiere llevar, cuando estamos en obediencia, nos quiere llevar a que experimentemos nuevas situaciones de felicidad. Hoy hay en el mundo una corriente que nos está queriendo arrastrar, ofreciéndonos esa felicidad que es irreal, que lo que produce es destrucción. ¿Cuántos hoy están vueltos nada porque estaban buscando la felicidad en el alcohol, luego en la marihuana, luego en la coca, luego en tantas cosas más, luego en el sexo, luego más sexo y más libertinaje? Y la paga del pecado es muerte, y lo que terminan es personas totalmente destruidas. Yo estaba recordando que Lucas 15, del 1 al 32, hay una casa llena de riqueza y de disfrute, pero uno de los hijos pide la herencia y se va a buscar placeres en el mundo, y mientras tuvo plata, los amigos lo rodearon. El otro hijo se quedó en la casa amargado, sin disfrutar de las riquezas. Y ese que se fue, se dilapidó, los amigos lo dejaron solo y allá cayó en una situación terrible. Era una persona despreciable quien estuviera cuidando cerdos, que era un animal inmundo, y él tenía que comer hasta de esa comida, las algarrobas. Gracias al Señor que un día regresó y hubo una gran fiesta cuando fue vestido, cuando fue totalmente reconciliado con el Padre. Nosotros hoy damos gracias al Señor de que tenemos esa casa que es la vida de la iglesia, un vivir que se puede vivir con la familia, en el mundo secular, en la predicación del Evangelio, en la oración, donde una y otra vez Dios nos da la oportunidad de que podamos tener nuevas y nuevas experiencias de gozo. Es peligroso decir que yo sí gocé hace 40 años, 30 años, 20 años, pero hoy ya leer la Biblia no me inspira, ya encontrar esos versículos preciosos que me estremecen, que me llenan, no me inspiran, y eso es una situación bastante preocupante. Nosotros necesitamos avanzar y sabemos que esto no es fácil porque tenemos una batalla espiritual, ¿cierto? Y eso lo reveló el Señor en Proverbios 8:29, cuando menciona que le puso el límite al mar, en Job 38, del 8 al 11. Y también el Señor le puso límite a todo. Hoy, hablando de un asunto que nos está preocupando, estamos hablando de la pandemia, cuántas cosas nos están pasando, pero nosotros tenemos que seguir orando, porque así como Dios le puso límite al mar, también nos ha colocado a nosotros por medio de la oración para que oremos, para que la voluntad de Dios sea hecha, para que esa pandemia no nos agobie, no nos destruya, para que tengamos oportunidad de seguir predicando el Evangelio a pesar de todas las cosas, para reclamar la protección divina y la bendición, la salud para nosotros y nuestras familias, a fin de que esa pandemia no nos gane y tengamos tiempo
para la vida de la iglesia, para orar, para traer el reino como es el deseo del Señor. Y para eso Dios también nos ha dejado en Efesios 6, del 11 al 12, toda la armadura de Dios. Y esa armadura tiene el yelmo de la salvación, que es para cubrir nuestras cabezas. Tiene el escudo de la fe para echar fuera todos esos dardos. Tiene la coraza de justicia para tener un vivir santo, justo y glorioso. Tiene también el cinturón de la verdad para estar ceñidos, para tomar la cruz, para tener ese andar de soldados en el ejército. Tiene el apresto del Evangelio de la paz para predicar el Evangelio y llevar paz a otros. Y tiene la oración y tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos vencer. De igual manera, en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces hoy hay una batalla espiritual entre los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, pero son los vencedores los que inclinan esa balanza, y nosotros estamos aquí para ser parte de esa batalla también y traer el reino de Cristo a la tierra. Que todos esos seres rebeldes del mundo de las tinieblas sean lanzados a la tierra, y nosotros habremos de esa manera habremos acelerado el tiempo en que Cristo ya vendrá y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Entonces en Mateo 24:13 cierra diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si hasta ahora nos hemos debilitado, tenemos que humillarnos delante del Señor, pedir ayuda, pedir la oración, no se quede quieto, no se quede encerrado, llame, ¿sí? Venga a los grupos familiares, venga a la comunión, volvamos a escuchar los mensajes, vamos a unirnos a este batallón que Dios está levantando hoy. Hay cosas que no las vamos a resolver solos, sino en la comunión del cuerpo de Cristo. Como dijo Jesús, una oración de 2 o 3, esa tiene un valor grande. Entonces vamos a abrirnos, vamos a ser compañeros, vamos a pastorearnos a fin de que este plan macroeconómico del Señor se cumpla con nosotros y podamos también ser introducidos en la gloria. En el próximo domingo en la mañana vamos a tocar la parte microeconómica, estemos orando, estemos reconsiderando todos estos puntos, porque la bendición que Dios quiere derramar es grande. Él está invitándonos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es tiempo de soltar todo, de creerle al Señor, porque las grandes felicidades que están por venir también están disponibles para cada uno de nosotros. Jesús es el Señor.